Bueno, los temas no son gratos, lamentablemente nunca podemos hablar de una partida de chinchón. Estábamos leyendo una de las comunicaciones oficiales de la Red de Alerta en donde ustedes se expresaban, ¿no es cierto?, enorme preocupación por los tiempos en los que se desempeña la justicia entrerriana y la argentina también, a la hora de resguardar las víctimas, a la hora de pedir justamente pruebas, la celeridad que se dan para otros temas y para estos puntos, hasta en cierta medida negligencias que se puedan dar, que no solamente tiene que ver con la justicia, sino con el funcionamiento también de la policía, en uno de los últimos casos donde hubo llamados y ni siquiera concurrieron, que cosas que los fiscales solicitan para otros casos y que cuando hay presunción de abusos de menores esto no ocurre y la contraparte, la defensa, tiene que salir para corroborar lo que ha pasado, justamente solicitando ese tipo de pruebas. Es como que todo trata de taparse, ¿no? De que fluya y que se diluya con el tiempo. Y así lo que se viene produciendo es la noticia nuestra de cada día de intento de abuso sexual. La noticia nuestra de cada día de intento sexual. La escalada de violencia no tiene límites. Por contraparte también vemos lo de San Benito en el día de ayer. ¿Cómo se frena esta locura? Sí, en realidad ya desde el año pasado y fuera de cámara lo estábamos charlando, sí. Hemos continuado un año y con hechos en épocas estivales donde se ven agravados, incluso hay muchas más cantidades de denuncias, que también esto se ha transmitido a través del Poder Judicial, de distintas situaciones en el marco de una violencia estructural. Nosotros también creemos que se ven agravadas por algunas cuestiones vinculadas también, no solamente, sabemos que estas situaciones obviamente vienen de las asimetrías de poder que tanto hablamos, de una violencia machista, con estereotipos sexistas muy marcados, que una matriz patriarcal que debemos trabajar para desnaturalizarla incluso, pero que también con algunas cuestiones vinculadas al máximo consumo de alcohol, también a las adicciones, que obviamente que a la persona violenta exacerba y potencia más la violencia. Este era un punto que a lo mejor podemos tener una mirada más amplia. Mencionaste el consumo. Yo diría el consumo en general, porque sí. La asimetría se da porque uno se siente insatisfecho porque no puede consumir lo que realmente quiere consumir o desearía consumir según su ideal de satisfacción, y la otra que se siente demandada para satisfacer eso que no puede llegar a ofrecer u otorgar. Y esas asimetrías empiezan con las locuras, que me prometiste, que tenés, que esto y el otro, y ahí empieza la primera escalada de violencia, te diría, en parejas o en una relación. Y el consumo no te da la satisfacción, ni te va a dar el placer ni la tranquilidad. No, pero la base de la violencia justamente es la desigualdad, y las asimetrías de poder se basan en esta cultura machista y patriarcal, más allá de lo que yo, para sí. mi opinión, lo demás lo potencia y agrava a esa matriz cultural que tiene el varón en esto de ver a la mujer como un objeto, de ver como una cosa, una mercancía, en algunas cuestiones que hablan de la explotación sexual, y también en esto obviamente, de creer que ser una cosa somos de su propiedad y poder llegar hasta llevar adelante este tipo de hechos. ¿Y ¿no? por qué se da también la violencia institucional que tienen que andar reclamando, como vemos en las cámaras, sí. Socialmente, todos los miércoles, jueves, por víctimas de delito, por víctimas de asesinato, por víctimas de abusos sexuales, y no hay respuesta? Si dentro de la justicia, hoy por hoy hay un gran plantel justamente de juezas, ¿no? Sí. Si es cuestión de género que se está hablando. Sí, no, o fiscales. No varía en que haya para nosotros, no varía en que haya más juezas mujeres o varones. No ha cambiado. Es el sistema judicial el que tiene una matriz patriarcal y machista a la hora de implementar una sentencia o de impartir alguna cuestión referente a esto, y como también los tiempos judiciales, esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo. La justicia cuando falla no es justicia. No son los mismos que necesitan las víctimas ni los familiares, o también en esto hay fallos nacionales
que dicen que para víctimas de violencia de género o algún tipo de situación similar no se puede recurrir a la medida de la probation o del juicio abreviado, y en cambio se sigue recurriendo a eso, beneficiando al victimario en esto de apurar o los procesos penales, y donde la víctima queda totalmente, y fundamentalmente la familia, en caso de haber sido un feminicidio, quedan fuera del conflicto, ¿no? Sí, Sergio. Sí, básicamente parece que los especialistas no se ponen de acuerdo, ¿no? Machismo, violencia y abuso hubo siempre, pero no de la manera que se está dando en estos tiempos. Algunos sostienen que hemos dejado de lado los principios morales, otros que el respeto hacia el otro está en decadencia o en desuso, o por allí también se habla del libertinaje manifestado a través de la exacerbación del deseo. En fin, no se ponen de acuerdo, pero lo que sí es real es que cada vez son más los casos y en gran variedad. O sea, no tiene edades, no tiene condición social, no tiene, en este caso en particular, en este tema en particular, no tiene sexo, ya que se está dando hacia los dos o hacia ambos sexos. En fin, ¿cómo lo ven ustedes y cómo lo analizan en el caso de que quisieran darle un marco referencial? Sí, justamente estamos frente a una violencia estructural, como decíamos al principio, y que en esto obviamente que habla de cuestiones en situaciones de abuso sexual, como vos decías, es hacia varones y hacia mujeres, hacia niños y hacia niñas, hacia adolescentes, como ha ocurrido en el último hecho que se ha denunciado, el presunto hecho en una quinta acá en la ciudad de Paraná. La violencia también, obviamente nosotros en esto, yo soy feminista, pero el movimiento feminista lo que busca fundamentalmente es la equidad entre varones y mujeres. Nosotros sabemos también que muchas veces hay violencia hacia los varones, pero también las estadísticas demuestran mucho menores. Estamos hablando que un 98% de mujeres que padecen violencia son mujeres, son jóvenes, son niñas, son adolescentes. Es muy bajo el porcentaje en cuanto también a la denuncia por parte de los varones, que entrampados justamente en su propia conducta machista, obviamente que ante un primer alerta, que puede ser también un maltrato psicológico, no lo denuncia por vergüenza, por el que dirán, por el prejuzgamiento que muchas veces también hace la sociedad, pero hoy en la mayoría de los casos, como decía anteriormente, el 98%, incluso en situaciones de explotación sexual y de trata de personas, es hacia mujeres, niñas y adolescentes. Bien. ¿Cómo encaramos una resolución de esto? Porque evidentemente vos me dirías, lo que tiene que haber es un esfuerzo en seguimiento por parte de la legislatura, que sería el órgano de control de la justicia, como para que esto cambie. Pero aparentemente las legislaturas están en otra rosca o en otra esfera. Sí, nosotros a lo que apelamos es que, y justamente en nuestro comunicado, que luego de haber tenido una reunión con los papás de la víctima, la mamá en situación de la denuncia de abuso sexual, vemos la necesidad y exhortamos al Poder Judicial en hacer un giro fundamentalmente en la mirada que tienen con una perspectiva de género. Y no utilizar artilugios o utilizar ardides engañosos muchas veces, escuchando al victimario o al presunto imputado y no fundamentalmente a la víctima. Porque el abuso sexual hay que entender que es un crimen a la infancia, que muchas veces se padece muchos años en silencio, y que tras esto, como diría una colega, corre mucha tinta de distintos sectores, de distintos lugares, y también hay mafias organizadas a nivel nacional en esto, ¿no? Y mafias incluso en esto de las complicidades de poder, y que en eso tenemos que hacer un giro fundamental y exhortar fundamentalmente a que incluso hay mensajes por las redes sociales que están estigmatizando a la víctima, que la están revictimizando, preservar, hacer todo lo necesario en cuanto a la preservación de su identidad fundamentalmente. Sí, yo me quedé, ya que tocas este caso concreto, nosotros nos preguntábamos la otra vez, ¿no? ¿Cuál es el rol que ocupan las mamis de las otras chicas que fueron, que vivieron, que vieron y se mandaron a guardar? Las amigas no salieron a decir lo que pasó, le han dicho a los padres no te metas, otras la habrán pasado bárbaro, los otros padres de los chicos también. O sea,
no hablo solamente de una persona que se animó porque no se sintió, le intentaron violar en 4 oportunidades, se resistió, le pareció incorrecto y actuó de manera como tiene que actuar. El resto que estaba ahí miró para otro lado. Estamos hablando de una cuestión social muy fuerte también, sí, y de responsabilidad de los padres que realmente esconden la cabeza, incluso si han sido violadas o han tenido relaciones sexuales las chicas en ese momento. Sí, la sociedad en esto, siempre decimos, es muy hipócrita. Es muy cruel, muy hipócrita. Hay una hipocresía en esto de siempre prejuzgar a la víctima y no al victimario. Y fundamentalmente, si hay hijos hay miedos también, porque la familia de la víctima ha sido amenazada. Entonces también a lo mejor quizás estas otras personas también pueden haber tenido algún tipo de amenaza y por miedo a lo mejor no puedan... Y así seguir. Pero lo que deben entender que de entre todos debemos asumir el compromiso para que estas cosas no vuelvan a suceder. Y entender las mamás porque por ahí algunas dicen sí, pero cómo la dejaron salir, y algunas cuestiones que estigmatizan fundamentalmente, pero que nadie está exento. Seguro. Ninguna hija de mamá mañana le puede pasar. Después, nadie está exento. Silvina, muchísimas gracias. Vamos a ver si exhorto tras exhorto social alguna vez un poco se clarifica un poco el panorama. No parece todavía el camino que vislumbre para ese lugar, lamentablemente. Gracias. No, gracias a ustedes, y un minutito, déjame también expresar mi solidaridad con los compañeros que están padeciendo hoy en LT14 y también en la FM, la Baxada, y expresar nuestro acompañamiento hacia ellos. Bárbaro, gracias por haber venido.